Saludos, bienvenidos a su programa Alerta Cristiano, programa que se transmite por los canales de antena en todo Puerto Rico, 20.1, 48.1, 34.1 y 50.1, la Isla del Cordero, y 106 canal por servicio de Liberty Cable Vision. Esta que les está hablando, Claribel Maldonado, portavoz de Mujeres por Puerto Rico, en sustitución del licenciado Eduardo García Resacha, el distinguido y acostumbrado moderador de su programa Alerta Cristiano. En este día tenemos un tema muy pertinente para toda la iglesia, pastoral, líderes, pero sobre todo para los padres y las madres de familia que tienen hijos menores en casa todavía en formación. Hay unas legislaciones muy importantes que se están discutiendo en este mismo momento que afectan esas áreas del hogar y la toma de decisiones de los padres en la formación de sus hijos. Pero como siempre hace el distinguido moderador, comenzar como es debido, por la palabra de Dios. Y en esta mañana, y en esta tarde y en esta noche que se retransmite este programa viernes, sábados y miércoles, les tengo este salmo, salmo número 8, que dice así la palabra de Dios. La gloria de Dios y la honra del hombre. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. De la boca de los niños, de los que aún se amamantan, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Esta es su palabra, y así es. La verdad brilla, y en la formación de nuestras familias tenemos que concientizar que nuestros hijos, nuestro hogar, son una fortaleza, un castillo que hay que guardar en todos sus aspectos. Así es que en esta mañana tenemos un invitado muy conocido ya en nuestro país, pero que también internacionalmente donde se ve este programa, ¿verdad? Quiero decir que es uno de los líderes ministeriales y activista social de causas justas, de todo lo que tiene que ver con la iglesia, con la libertad religiosa, con el derecho de las familias a formar a sus hijos de acuerdo a su fe y sus valores, que ha estado pendiente y ha sido punta de lanza en este país para todas esas causas de la cultura popular que dañan la mente de nuestras generaciones más jóvenes a través del tiempo, con varias décadas de experiencia, llevando un mensaje constante, firme y consistente, maestro de muchos, el reverendo y pastor Milton Picón. Saludos cordiales a ti, Claribel, y a todos los hermanos y amigos que nos sintonizan. Para mí siempre pues un privilegio poder compartir con ustedes. Pues Milton, es un honor siempre para el moderador, ¿verdad?, el licenciado García, y para mí contar, ¿verdad?, con toda esa experiencia que tú tienes. Y sobre todo el testimonio, ¿verdad?, de no cansarte de hacer el bien, como dice la palabra. En esta ocasión vamos a discutir, audiencia, un proyecto del Senado de Puerto Rico, el proyecto del Senado 1000, que se ha presentado de forma tripartita con legisladores de los tres mayores, ¿verdad?, partidos de Puerto Rico, y toca lo siguiente. El proyecto del Senado 1000 se ha radicado para enmendar el artículo 1.06 de la ley, según enmendada, conocida como la Ley de Salud Mental de Puerto Rico. También enmendar varios artículos de la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, y también presentar unas enmiendas a la Ley de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario.
Por eso es que usted no se puede retirar. Le voy a dar un tiempecito de tomar agua, buscar cafecito, llamar a la vecina, llamar a sus hijos, que son padres de familia ya, llamar a los jóvenes, siéntelos. Queremos hacer de este programa un programa educativo y que usted lo pueda repetir una vez colocado en el canal de YouTube de Alerta Cristiano y en la página nuestra en Facebook de Alerta Cristiano. Usted lo pueda replicar porque aquí se va a dar enseñanza sólida y real para este tiempo. Una ley, reverendo, que toca 3 leyes y que todo apunta a los menores. ¿Qué es lo que usted, verdad, para introducir y decirle tanto, verdad, a los líderes ministeriales como a los líderes del hogar, los padres y las madres? ¿Qué es lo primero que tiene que tener en cuenta cuando escucha por la radio proyectos de este tipo? Bueno, mira, en primer lugar, como tú acabas de mencionar, esto afecta a 3 leyes que son importantes para la iglesia, para el profesional también de la salud, que es creyente y que podría ser seriamente afectado si esta ley se pone en vigor y se llega a aprobar. Lo de los menores, que obviamente, ¿verdad?, pues es súper importante, y lo de fondos legislativos. O sea, cada vez que se hace una ley, inmediatamente viene un reglamento. Los reglamentos pues van a decir quién puede accesar fondos públicos. Aquí hay muchos ministerios en Puerto Rico que hacen labor de tipo social, que si esta ley se aprueba y hay unos reglamentos que tienen que tener unas iglesias, unos ministerios, que de alguna manera den algún tipo de orientación sobre este tipo de temas, perdieron sus fondos también. O sea, que vemos que aparte de prohibir una práctica de lo que ellos llaman terapias de conversión sobre personas, están afectando varias leyes. O sea, yo creo que es importante lo que está ocurriendo, porque este tipo de legislación ya nosotros la hemos visto en Estados Unidos. Hay una ola de este tipo de legislación. Sí, y las leyes en Estados Unidos son hasta más terribles. Empezaron por algo similar a esto y le siguen añadiendo, añadiendo. Y cuando usted viene a ver, pues sencillamente quieren entrar en el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores cristianos. Algo que no se ha tocado aquí cuando se habla de este tema es que invisibiliza también a miles de personas que practicaron unas conductas. Sí, vamos a explicar ahí un poquito. Este proyecto del Senado 1000 radicado, lo que toca es la ley del bienestar del menor, la ley de salud mental y primordialmente, y la otra ley, pero primordialmente al tocar salud mental y tocar menores, pretende prohibir el tipo de terapia que se usa para ayudar a un menor que tiene crisis de identidad sexual y lo comunica a papá, mamá o a un maestro o a un consejero pastoral y dice, yo tengo esta lucha con mi identidad y no me siento bien con ella por las razones que sea. Está en formación ese jovencito, ese niño, ese adolescente, y el Estado pretende prohibir que los profesionales de la salud, los consejeros espirituales y todo tipo de ayuda de salud mental lo afirme en su sexo biológico dado por Dios. Eso es el proyecto del Senado 1000. Prohibir lo que la naturaleza ya ha dictado para que ese ser humano en formación se evite conductas de alto riesgo a su salud, tanto física, espiritual como mental. Menores. Estamos hablando desde un bebé hasta los 21 años en nuestro país, que es el proceso natural de formación cerebral y espiritual. Es importante que pongas oído y no te retires de este programa, que vamos a continuar este tema con nuestro distinguido invitado desde diferentes perspectivas. Esto es Alerta Cristiano, donde te orientamos donde nadie más te orienta. En otro momentito regresamos.
La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7:30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Viernes 7:30 de la noche, culto Jóvenes Generación Antorchas. Domingos 10:30 de la mañana, culto Impactando las Naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. Y aquí de regreso en Alerta Cristiano, discutiendo el importante, controversial y peligroso proyecto del Senado 1000 que pretende prohibir las terapias de afirmación de identidad en los niños y que enmienda la Ley de Salud Mental de Puerto Rico y la Ley de Menores en Puerto Rico en tanto su bienestar. Aquí con el pastor Milton Picón, lo dejamos, pastor, en que en esa formación del menor y en querer prohibir unas terapias hay diferentes aspectos que toca este proyecto. Y uno de esos es el aspecto de la fe, en ese aspecto que está en nuestro hogar, que estamos, es nuestra vida, ¿verdad? La vida de los padres cristianos, esa es nuestra base. Claro que lo complementamos con nuestra educación que hemos recibido en su aspecto científico y demás, pero nosotros los cristianos partimos primero de la fe, de nuestro libro de fe y conducta, y este proyecto 1000 se introduce en ese aspecto dentro del hogar. Sí, es correcto y yo creo que parte de, y eso lo pueden entender todos los pastores, líderes religiosos que nos puedan estar viendo. O sea, nosotros tenemos un compromiso con la verdad, decir la verdad. Y más cuando se trata de dar consejería a personas que tienen problemas de identidad sexual, que tienen lucha con orientaciones sexuales que no quieren, no deseadas, y se acercan y la verdad del Evangelio liberta. O sea, cuando yo veo un proyecto de ley que me dice a mí que yo no puedo ni orar ni dar consejos religiosos para que una persona pueda cambiar un estilo de vida que le está haciendo daño, que le está afectando emocionalmente, que le está afectando espiritualmente y que le está afectando físicamente, porque hay personas que obviamente, ¿verdad? A través de una vida de sexualidad irresponsable, pues también llegan a contagiarse de un sinnúmero de enfermedades. O sea, y que una persona venga con una preocupación y yo no le pueda decir la verdad porque una ley me la prohíbe. O sea, cuando en muchas de estas consejerías que uno ha tenido a través de los años, muchas personas llegan a despertar de que fueron sometidos a un engaño y que simplemente la predicación de la verdad del Evangelio les hace reconocer su verdadera identidad y ahí comienza un proceso de transformación. Esta ley me lo va a prohibir. Lo va a prohibir y lo que ha sucedido, pastor, usted sabrá que ha leído tanto, ¿verdad?, de cómo se ha movido este tema a través de la nación en Estados Unidos e internacionalmente, es que hay un lado oscuro. Aquí queremos aclarar que no todo ser humano, joven o adulto, que padece, ¿verdad?, de un proceso de identificación sexual contraria a su naturaleza, es activista de politizar con la sexualidad. Una cosa son los seres humanos que deciden tomar un rumbo con su vida y su identidad, y otra cosa son personas que se dedican a plantar ideas en legislación con otros intereses. No, mira, y hay otras personas aquí en Puerto Rico, y yo creo que son un grupo grande, que han sido bien afectados en su niñez, que han sido abusados. Que la proliferación de decir que estas cosas son normales y completamente aceptables han permitido que unos adultos le hagan unos acercamientos cuando eran niños y eso se haya quedado en su mente como con una confusión tan grande
que solamente la verdad del Evangelio puede libertarla. O sea, y muchas personas cuando han entendido lo que es el designio de Dios para la sexualidad, inmediatamente han abandonado estilos de vida que son pecaminosos. ¿Y esos son los que usted se refiere cuando dice que quieren invisibilizar a unos seres humanos? Bueno, o sea, muchas de esas personas salieron y una ley con una exposición de motivo horrenda también le está diciendo que es imposible. O sea, que se está tratando de esgrimir unos argumentos que ya han intentado probarlos científicamente, no han podido validarlo, de que las personas nacen de una manera. O sea, y nosotros no podemos permitir que se siga legislando la mentira. O sea, ocurrió con los transexuales, con la decisión federal, no se hace nada. Y tarde o temprano la gente va aceptando la mentira como verdad. Eso es así. Y nosotros, pues, como líderes cristianos, no podemos aceptar esto. Mire, le voy a leer de la exposición de motivos del proyecto del Senado 1000 que prohíbe las terapias para que afirmen a los menores en su identidad sexual biológica. Aquí dice, pastor, que esta prohibición incluye la modificación de comportamiento, el psicoanálisis y la oración y el consejo religioso. O sea, ¿puede estar más claro? Sí, está clarísimo. O sea, eso nada más pues haría que muchas personas en Puerto Rico que son creyentes, que no van a dejar ni orar, ni van a dejar de dar el consejo religioso, se pongan de la noche a la mañana al margen de la ley. Eso es tan simple y tan sencillo, porque el que es cristiano, el que es pastor, el que es buen amigo, y alguien le pide un consejo, alguien le pide ayuda, se la va a dar, independientemente de lo que diga una ley. O sea, pero obviamente si hay una ley escrita que dice que eso es ilegal, pues ya usted se convirtió en un delincuente. Y usted está caminando al margen de la ley. O sea, y en Puerto Rico nosotros no podemos permitir que unas personas con unos grupos de poder, porque tengo que decir que son grupos poderosos que están insertados en diferentes aspectos en el gobierno, pues quieran utilizar leyes que, Claribel, te tengo que decir, estos son leyes copiadas. Esto no sale ni siquiera de las mentes de muchas de las personas que son políticos en el país. Estas son leyes que se están dando en Canadá, que se están dando en Estados Unidos, que los grupos activistas que tienen sus programas de radio por años han dicho que están locos de que en Puerto Rico se apliquen todas las leyes que hay en el Canadá, porque así se puede silenciar la iglesia y se pueden silenciar lo que ellos le llaman fundamentalistas, y ahí uno ve la intención que tienen estas leyes. Las intenciones son claras, es impedir que se diga la verdad y es impedir que la iglesia proclame lo que es su responsabilidad proclamar. Pastor, cuando decimos iglesia, hay diferentes roles en la iglesia. Todo cristiano, ¿verdad? Sabemos, porque eso es básico, dentro de todas las denominaciones cristianas, que nuestra ruta es el Señor Jesucristo y que todo lo que está plasmado en su palabra es nuestra guía. Y que dentro de ese orden, antes de la iglesia institucional, está la iglesia del Señor. Y dentro de esa iglesia del Señor hay lo que llamamos la iglesia doméstica, que es el hogar. Lo primero que existió, lo primero que Dios colocó. La iglesia casera. Iglesia casera. Entonces, hay una generación de padres que estamos dependiendo de lo que nos diga el psicólogo, de lo que nos diga el médico, de lo que nos diga el pastor, de lo que nos digan todos los que saben, y eso no está mal, porque necesitamos ayuda en este tiempo para levantar a nuestros hijos. Está muy fuerte todo lo que está ocurriendo y necesitamos conocer, estudiar. Yo digo que necesitamos ahora mismo una maestría y un doctorado para criar un muchacho, por todo los bombardeos de ideas que vienen al menor. Pero eso también ha provocado como este sentimiento de que yo papá, yo mamá, no puedo hacerlo. Yo papá, yo mamá,
tengo que ir al que sabe. Y hay un desbalance que ha permitido hasta cierto grado de intimidación. Y proyectos como este viene a rematar el que el Estado se siga vendiendo como el que te soluciona los problemas y el que te cría al hijo y el que te lo va a quitar solo por tú querer hacer lo correcto. No, y eso no solamente, o sea, aquí hay estudios y encuestas que se han hecho y estudios serios en Estados Unidos que dicen que la inmensa mayoría de las personas que están sentadas en las iglesias les gustaría recibir información de esta naturaleza, pero sus pastores no se la van a dar. Y no se las van a dar porque piensan que se está violentando el principio de separación de iglesia y de Estado, o piensan que estos son temas que si tienen que ver con leyes son de naturaleza política, y no van a dar esa orientación desde el púlpito. Solamente algunos se atreven a hacerlo. Una gran mayoría no se atreve a tocar este tipo de temas. Así que si usted está dependiendo de que su líder religioso sea el que le eduque a sus hijos con un par de horas un domingo en una escuela dominical, tiene serios problemas, porque el muchacho o su muchacha está recogiendo información continuamente en la escuela, continuamente en los medios sociales, información de la más terrible que uno pueda pensar que existe. Yo creo que hay una responsabilidad bien grande ahora de los padres, y vivimos en un tiempo donde esa información está disponible. Está disponible fácilmente, y queremos decirle a ustedes, seguidores de Alerta Cristiano, ya los que nos conocen por un tiempo y los nuevos en el día de hoy, que entren a la página de Facebook de Alerta Cristiano, nuestro canal de YouTube. Hay un depósito de programación que es completamente educativa en estos retos de estos proyectos de ley y diferentes temáticas, que si usted no se siente preparado como papá, como mamá, como ministro, mire, esta es la labor de amor de este ministerio Alerta Cristiano, que usted pueda bajar estos programas en la comodidad de su hogar para poderse preparar y educar a sus hijos. Aquí desfilan de las mejores mentes que tiene nuestro país, no solamente el mundo cristiano en Puerto Rico, nuestro país, que claro, los medios masivos no les gusta cubrir porque efectivamente dicen la verdad. Así es que en el próximo segmento vamos a seguir abundando sobre otros aspectos muy peligrosos del proyecto del Senado 1000, que pretende prohibir las terapias de afirmación de identidad en menores y que pretende enmendar la Ley de Salud Mental de Puerto Rico y la Ley del Bienestar del Menor. No se retire, Alerta Cristiano. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7:30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Viernes 7:30 de la noche, culto jóvenes Generación Antorchas. Domingos 10:30 de la mañana, culto impactando las naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. Bienvenidos nuevamente a Alerta Cristiano, aquí discutiendo el importante proyecto del Senado 1000 que pretende prohibir las terapias para identificación saludable de la identidad del menor de edad en formación en su aspecto de su identidad sexual, valga la redundancia. Aquí con el invitado, el pastor Milton Picón, también a su vez presidente de Morality y Media. Y estamos discutiendo los peligros del proyecto del Senado 1000, que va a enmendar la salud mental en Puerto Rico, la ley de salud mental en Puerto Rico y la ley de bienestar del menor. Ya abordamos el aspecto, ¿verdad?, de que quieren prohibir el aspecto religioso para tratar con un menor en su lucha de identidad. Y ahora vamos al aspecto que también quieren prohibir en el aspecto del tratamiento médico, la intervención de papá y mamá
a consentir unos tratamientos dados. El proyecto del Senado 1000 en su página 7 enmienda un articulado de la Ley de Bienestar del Menor y dice que para brindar cualquier tratamiento médico, excepto de intervención quirúrgica, a un menor, no será necesaria la autorización de los padres, oiga bien, cuando se requiera una intervención quirúrgica o cirugía, será suficiente la autorización de uno de los padres con patria potestad del menor. En caso de que ambos padres se nieguen a dar su consentimiento para dicho tratamiento, cualquier familiar, así como el médico o funcionario del hospital que se encuentre o esté en tratamiento el menor, o un trabajador social, o un técnico de servicios de la familia del departamento de la familia, va a peticionar una orden al tribunal autorizando la intervención médica a dicho menor. Este proyecto prohíbe una terapia específica, la terapia de identidad sexual en el menor. Cuando esta terapia lo que busque sea afirmar y dirigir al menor a conformarse a su sexo de nacimiento. Tenemos que recalcar que en la formación del ser humano existen estas interferencias en los procesos de identidad. Dice el Colegio Americano de Pediatría de Estados Unidos que los niños que padecen de esta confusión, disforia de identidad, si se les habla correctamente de los riesgos de la salud que pueden correr, ¿verdad?, si traspasan a una práctica sexual determinada, que si se le valida positivamente al menor una identidad contraria a su sexo genético, se está rayando en un abuso de menores. ¿Y por qué el Colegio Americano de Pediatras dice esto? Porque ya en Estados Unidos, con cláusulas como el proyecto del Senado 1000, le ha removido la custodia a padres por no consentir tratamientos hormonales que pretenden feminizar al varoncito o masculinizar a la niña. Proyecto del Senado 1000 con ese lenguaje legal que para los papás es complicado, pero para los que llevan un tiempo con esto lo agarran en el aire. ¿Qué me dice, pastor? Esto es lo mismo, es la misma ventana que se abrió con Roe versus Wade y el aborto. O sea, donde se utiliza lenguaje similar para sacar a los padres de la ecuación. Y todo el mundo aquí sabe que si un niño le da un dolor de cabeza en una escuela, no le pueden dar una Tylenol, a menos que no haya una autorización de los padres. Sin embargo, someterlos a unos procedimientos, a unas intervenciones, a unos tratamientos hormonales que le puedan afectar la vida para siempre, y que si ocurre algo negativo nadie va a asumir responsabilidad, van a llamar a los padres para que entonces breguen con las consecuencias del daño que le han hecho a sus hijos. Y eso es lo que se pretende aquí, porque, o sea, aquí se está partiendo de la premisa, y de hecho lo dice la propia exposición de motivos, que no hay prueba de que las personas puedan cambiar, y eso es falso. O sea, hay gente, inclusive en la propia academia, que dice que sí, que es posible que la gente cambie, y sobre todo hay testimonios, miles de testimonios de personas que tuvieron unos problemas, se encontraron con personas que les hicieron ver unas verdades, que les dieron las ayudas que necesitaban y pudieron vencer todos estos problemas que tenían en términos de sexualidad. Pero este proyecto trastoca todo eso, y todo el mundo aquí sabe en Puerto Rico que los muchachitos, las muchachitas se relacionan con amistades, y que hay muchas personas adultas también que están detrás de muchos menores de edad, y los pueden confundir con una facilidad increíble. O sea, y esto nosotros no estamos tocando de oído cuando hablamos de esto. O sea, esto es algo que se ve comúnmente
en Puerto Rico, adultos que comienzan a decirle a los muchachos, a engañarlos, a decirle que tienen unas crisis que no tienen y que simple y llanamente, pues tal vez ese niño tuvo algún tipo de problema de un abuso sexual a la edad de 8 años. Pastor. Y alguien le dice que eso ocurrió porque es de este sexo o del otro y que tiene que someterse. Y aquí pensamos que eso sucede allá. Reino Unido, Canadá, Estados Unidos. Yo le tengo noticias muy tristes. Hace unos cuantos años atrás, cuando se quiso instaurar por enésima vez, porque se hace todo el tiempo, un nuevo currículo en el Departamento de Educación, con esto de la ideología de género que está relacionada también con este tipo de proyecto del Senado 1000, que son todo vertientes de lo mismo, de la ideología de que usted puede cambiar su identidad como cambiarse su ropa. En ese momento surgió unas informaciones que salían de situaciones que estaban pasando en las escuelas nuestras en Puerto Rico, de unos activistas políticos sexuales que estaban visitando escuelas en Puerto Rico. Y depositaron semillitas aquí y allá y muchos padres ni se enteraron. De que hay gremios como los trabajadores sociales, los psicólogos, en donde esta idea es dominante. Es bien dominante. Ellos no quieren reconocer que hay una terapia que sí, que afirma la identidad sexual genética. Ellos quieren afirmar lo otro y quieren prohibir esta. Han comprado ese discurso. Este proyecto está amenazando las licencias de los psicólogos, de los trabajadores sociales, de los consejeros certificados, escolares y clínicos. Que venga un menor a buscar una guía y le exprese, y si ese psicólogo, trabajador social, etcétera, le dice, vamos entonces a ayudarte a traspasarte al otro aspecto de la sexualidad contraria a tu genética, lo van a aplaudir. Y al que diga, bueno, vamos a ayudarte, si tú no deseas esa identidad y te está trayendo angustia, pues vamos a darte unas herramientas y vamos también a llamar a papá y mamá y vamos a hacer esto. Es el que quiere hacer lo correcto, lo van a penalizar y hasta criminalizar. Y le digo esto, pastor, porque surgió un caso hace unos años atrás, donde se plantaron unas ideas en unas escuelas y habían estas dos niñitas y había el día donde no se ponen el uniforme, que se ponen ropa, ¿verdad? Civil, natural, casual. Y esta niña le dice a otra, ay, mira qué linda fulanita de tal vino hoy. O sea, porque las niñas somos especiales y nos gusta la moda y esto y lo otro. Y la compañerita de clase le dice a esta niña, ah, ahora es que tú eres lesbiana. Y esto está pasando entre menores. ¿Qué pasó? Que la niña la cogió completamente por sorpresa lo que le dice su amiguita, de entre pares. Va a la trabajadora social y la trabajadora social la afirma en que hay diferentes formas de identidad sexual, que hay diferentes formas de enamoramiento y que no había ningún problema de que nena y nena se enamoraran. La niña va a mamá y cuando mamá se entera, ya la niña está medio traumatizada y tuvieron que ir a recibir tratamiento. Y una psicóloga las estuvo ayudando en ese proceso por la vía natural. Hoy, si aprueban este proyecto, ni mamá, ni la psicóloga donde mamá la ha llevado hubiesen podido intervenir. Sí, mira, lo que ocurre aquí, y la gente no puede perder de perspectiva, es que los ideólogos han llegado, y los ideólogos que empujan todas estas agendas de sexualidad, ¿verdad? Que no son las correctas ni las bíblicas, han llegado a la conclusión de que posiblemente la sociedad adulta tolere algunas cosas, pero no, hay otras cosas que no la va a aceptar, porque ya tienen una formación completamente hecha y sencillamente pues no quieren nadar en contra de la corriente y no se meten en issues, pero dicen, yo estoy claro, yo sé lo que es ser hombre, lo que es ser mujer. Los ideólogos han llegado a la conclusión de que el taller y el campo más amplio que ellos tienen para experimentar y lograr una transformación completa de la sociedad es yendo a los menores
Y mientras más pequeñito el niño, más fácil pues usted llevarle un mensaje incorrecto de lo que es la sexualidad humana. Y así cada vez que un niño muestre algún tipo de confusión y vaya al psicólogo o vaya al trabajador social de la iglesia, de la escuela, pues se va a sentir en la obligación ese profesional de afirmar lo que es incorrecto, porque por la presión que tiene. Yo recuerdo hace años atrás, una de estas personas que fue los que organizó en la Academia de Psiquiatría Americana el que se sacara de los libros de diagnóstico pues, la homosexualidad como una disfunción, que posteriormente hizo unos estudios y llegó a la conclusión de que estas terapias de donde se afirmaba lo que es el sexo natural funcionaban, y lo dijo. Y hace unos años atrás tuvo que retractarse por la presión que recibió de sus pares. O sea, que la presión que ejercen muchos grupos profesionales, la política, en este caso con esta legislación, lo que está tratando es de borrar lo que es el sentido común. Y no estamos hablando de teoría, pastor. California, New Jersey, son jurisdicciones donde ya se ha prohibido la terapia y donde ya estos profesionales están underground, que si los cogen los van a acusar. Mira, yo estuve la semana pasada en una actividad en Estados Unidos y se sentó a la mesa este joven pastor con su esposa, que de hecho le dieron hicieron un reconocimiento. Él tiene una pequeña célula en su iglesia de los mismos jóvenes. Se acercaron, mire pastor, hay unos jóvenes que están en la escuela que tienen unos problemas de identidad sexual, han pedido ayuda y queremos hacer algo en la iglesia para darle consejería. Empiezan a reunirse, estos jóvenes que están recibiendo la ayuda se sienten súper esperanzados que por fin pueden estar logrando paz consigo mismo. Alguien pues cometió una equivocación y pensar que podía anunciar esto en Facebook y anunció esa célula de jóvenes que son menores de edad a través del Facebook. Y lo que pasó me lo va a decir al regreso, porque ya se nos agotó este segmento, pero no se retire, que Alerta Cristiano continúa. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7:30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Viernes 7:30 de la noche, culto jóvenes generación antorchas. Domingos 10:30 de la mañana, culto impactando las naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. Bienvenidos nuevamente a esta conclusión de Alerta Cristiano de hoy, discutiendo el peligroso e invasivo a la democracia, al hogar y a la libertad religiosa proyecto del Senado 1000. Pastor, nos estaba contando en el segmento anterior que este líder religioso, consejero, profesional de la consejería, tenía un programa para afirmar a los jóvenes en su identidad, porque había jóvenes que habían ya expresado no sentirse cómodos, conseguir una vida no conforme a su sexo genético y querían ayuda. Y entonces los jóvenes se sentían tan felices con este proyecto, tan bien atendidos, que uno de ellos cometió una indiscreción y anunció el grupo de esa consejería en Facebook. ¿Y qué pasó? Y de hecho, cuando te menciono que cometió la indiscreción, pues lo decimos en un término que uno dice, caramba, no es ni siquiera una indiscreción usted invitar a gente a una iglesia. Pero a este punto nosotros hemos llegado, que si hay gente que se entera que usted está haciendo eso con menores de edad y ya hay legislación radicada, o hay grupos de presión, pues mira, tan pronto eso ocurrió, en menos de 48 horas, este pastor recibió miles de amenazas a través de Facebook. Algunas de esas amenazas fueron de tal naturaleza que requirieron la intervención de las autoridades en Detroit y arrestaron personas.
amenazaron con quemarle su casa, con ellos adentro, quemar la iglesia. Le hicieron manifestaciones frente a la iglesia. Le dijeron que la gente cuando saliera de la iglesia los iban a golpear. O sea, todo eso ocurrió. Y el procurador de la ciudad dijo que iba a abrir una investigación criminal sobre él. O sea, todo porque ese ministerio daba consejería a jóvenes que los mismos jóvenes expresaban una necesidad. Correcto. O sea, y cuando eso, si esta persona no recibe ayuda de organizaciones, ¿verdad?, pro familia en Estados Unidos, que fueron a Detroit, hicieron conferencia de prensa y pusieron en su lugar a todas las personas que eran activistas, que estaban ya abogando por la violencia, pues yo no sé qué le pudiera haber ocurrido al pastor. Y yo tengo que decir que en Puerto Rico no se ha llegado a esa militancia de violencia por el trabajo que nosotros hacemos. Eso es así. Porque si nosotros no hiciésemos el trabajo que estamos haciendo, ya el nivel de violencia que hay en Estados Unidos contra iglesias, contra personas por lo que creen, por sus convicciones y por su conciencia, ya hubiera llegado a los mismos niveles aquí en este país. Este proyecto 1000 del Senado se aprueba y va a abonar a que este tipo de discrimen contra lo que es libertad religiosa, contra lo que es libertad para hablar la verdad que predica la palabra de Dios sobre lo que es la sexualidad humana, pues no se podrá decir en Puerto Rico. Y cuando yo digo no se podrá decir, lo digo en sentido figurado, porque la iglesia va a seguir haciéndolo. Y entonces lo que vamos a tener es un montón de personas acusadas en los tribunales, casos sometiéndose, y es como en Estados Unidos. La iglesia en su sentido amplio, pero mire, la iglesia se compone de ciudadanos, de papás, de mamás, de profesionales. Tenemos una plétora de psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, y todos esos profesionales están en peligro de ser desaforados. Están poniendo su licencia en la línea. Poniendo sus licencias en la línea si se aprueba el proyecto del Senado 1000. Usted y yo, en esta democracia tenemos algo que decir. El voto no se emite cada 4 años y cada vez que usted emite su voto, usted se sienta en su casa a esperar. No. Hemos aprendido, ¿verdad, Milton?, de nuestros hermanos del Norteamérica, que ellos, cada vez que se presenta un asunto, llaman a sus legisladores, a sus oficiales electos y les dicen, mire, esto puede ocasionar esto, esto y esto. O simplemente, si usted no tiene ese conocimiento, usted le dice, mire, yo no estoy de acuerdo con el proyecto del Senado 1000 y llama al 724-2030, que es el Senado de Puerto Rico. El cuadro del Senado. El cuadro del Senado. Pero entonces usted llama al 724-2030 y va a pedir a presidencia, vicepresidencia, comisión de salud y comisión de familia. 724-2030, Senado de Puerto Rico. Usted pide la oficina del señor presidente Tomás Rivera Chats. Usted pide la oficina de la Comisión de Familia de la senadora Naida Venegas. Usted pide la Comisión de Salud del Senado, que es el senador Ángel Martínez, y le indique, mire, no estamos de acuerdo con el proyecto del Senado 1000, como padre, como madre, como profesional de la salud, como trabajador social, no tengamos miedo, porque si no comunicamos cuál es nuestra aspiración como pueblo, si no comunicamos, no estamos inventando la rueda, tenemos la misma Constitución, ¿verdad?, que la dignidad del ser humano es inviolable, tenemos la misma patria potestad que los padres y madres de familia crían y tienen el derecho fundamental a dirigir el cuidado, la educación de sus hijos. O sea, los derechos están ahí, pero si usted no los defiende, si usted no se educa, si usted no llama al oficial electo, a los legisladores, a decirle cuál es su aspiración, nos van a pasar el rolo mucho más fácil. Y de hecho, la comisión que va a ver este proyecto es la Comisión de Asuntos Federales, que dirige el presidente del Senado, que le quitó, ¿verdad?, el proyecto a estas dos comisiones que acabas de mencionar, de salud y de familia, para él verlos en su comisión de asuntos
federales. Así que las Y llamadas además, deben ir ahí. lo positivo, ¿verdad?, de esa comisión es que también se puede examinar ampliamente todo lo que es ese aspecto constitucional de la Constitución de Estados Unidos que nos vincula. Mire, y yo creo, Claribel, que cuando aquí se citen vistas públicas, nosotros tenemos que aprender también de nuestros hermanos latinoamericanos. Nuestros hermanos latinoamericanos están siendo más militantes que nosotros mismos. Tú ves Argentina, tú ves Paraguay, tú ves Centroamérica. Cada vez que estas cosas se están dando, mueven miles de personas frente a los capitolios, a los parlamentos. No solamente miles de personas, es que aquí todo el mundo tiene un rol, pastor. En España hay unos movimientos fabulosos de profesionales. De hecho, uno de ellos se llama Profesionales por la Ética. Esa gente ven una amenaza o ya una aprobación de un proyecto que es tan tarde, lo que sea, y que amenaza derechos fundamentales. Y ellos se reúnen como profesionales. Los trabajadores sociales se reúnen los profesores universitarios, se reúnen los médicos, se reúnen los psicólogos, hacen unos trabajos excepcionales de argumentos y van a sus legislaturas, a sus municipalidades. Es más, están yendo hasta el Tribunal Europeo a exponer sus casos. Así que profesional puertorriqueño, mira lo que está pasando. Tu licencia está en juego. Está en juego los hijos, que es tan peligroso esto que se mete en el tratamiento médico y en la salud. Y se está metiendo con la libertad religiosa del individuo, porque pensamos, los pastores siempre tienen una cobertura especial porque son pastores, pero fíjese, es que el individuo es inherente en su naturaleza, que tiene una relación con una divinidad que no depende de un ministro y tiene unos principios y una conciencia, y si no la protege ni la ejerce, cosas pueden pasar. Y aprovechando ese punto, pastor, hubo una decisión en el Tribunal Supremo en estos días que aborda la libertad religiosa no de un pastor, no de un ministro, de un ciudadano dueño de negocio. Sí, nosotros le damos gracias a Dios por esa decisión y pedimos oración, porque esa decisión obviamente le aplicó a esta persona que lo hicieron vivir un calvario durante 5 años y casi perder su negocio por una demanda que ya todo el mundo sabe en Estados Unidos que son demandas provocadas, intencionales, con el fin de atacar la libertad religiosa del ciudadano que tiene un negocio, el ciudadano privado. Que piensa distinto en cuanto al tema de la sexualidad. Y ganó este pleito, ¿verdad? Ganó este pleito, se hicieron importantes declaraciones allí y pedimos oración porque ya la próxima semana van a ver el caso de una florista que también pasó por otra situación similar y orando para que ellos puedan, los jueces del Tribunal Supremo puedan ampliar y discutir más ampliamente la decisión que pueda garantizar la libertad religiosa en Estados Unidos. Y yo quiero decirle a los hermanos amigos que nos escuchan que nosotros estamos a tiempo todavía. Exacto, que no hay que esperar a llegar a un Supremo, que eso es tan oneroso. Es ¿Cuántos que mira, cientos de miles cuesta llegar a un Supremo? Miles y miles de dólares largos, o sea, y cuando tú estés litigando 5 años te podrás imaginar, pero hay partes del mundo donde ya esto es ley. Y cuando hay ley, pues hay consecuencias. Y la gente está sufriendo las consecuencias de no haber actuado cuando podía actuar. O sea, esto todavía no es ley. Nosotros tenemos la facultad como pueblo cristiano y como pueblo moral, porque hay gente que no necesariamente son cristianos, pero simpatizan con lo que son las libertades, ¿verdad?, de la persona, incluyendo las religiosas. Nosotros tenemos la facultad para detener esto. Sí, porque pueden haber unos padres que son agnósticos, ateos, de cualquier otra, ¿verdad?, visión, pero igualmente no están de acuerdo con que le dirijan a sus hijos contrario a lo que es su genética. Porque tienen sentido común. O sea, lo que está en juego en muchas de estas cosas, en estas discusiones, es sentido común. O sea, nosotros estamos viviendo en el mundo bizarro, en el mundo de la disfunción total, y nos las quieren vender como normal. O sea, pero todavía hay gente en Puerto Rico que ven siempre lo mismo. Sí. Los padres o los individuos ya adultos que no tengan problema con vivir de cierta manera su sexualidad, pues ellos no tienen problema.
Aquí estamos hablando de los que sí tienen problemas, de los que expresan una necesidad y también tienen unos derechos, pastor. Y de lo más granado y esperanzador que tiene un país, son sus niños y son sus jóvenes. O sea, una sociedad que no sale a defender su niñez y su gente joven es una sociedad cobarde. O sea, que perdió el derecho a existir. O sea, porque hay algo innato que hace que la gente vea a un niño en peligro o vea a una persona joven que no tiene una experiencia social en peligro y usted se mueve a defender porque usted sabe que eso es lo que hay que hacer, eso es lo correcto. O sea, y cuando vemos proyectos, vemos organizaciones profesionales tratando de distorsionar la verdad sencillamente para ganarse el aplauso de algunos activistas. Porque yo te puedo decir que yo conozco personas aún dentro de los grupos homosexuales en Puerto Rico y lesbianas que no están de acuerdo con que se toque la niñez. Mira, yo recuerdo el activista uno de los activistas más grandes que había en este país, y vive todavía, Christina Hayward, el que inventó la parada gay en Puerto Rico. O sea, él me decía a mí que él estaba en el activismo, pero que jamás ni nunca estaba de acuerdo que se tocara un niño para hablarle de estos temas. O sea, ¿y por qué lo decía? Pues porque vivió en carne propia muchas cosas y era adulto, escogió lo que quería ser en su vida. Para los que no conocen la historia de esa persona, de ese ser humano, es un varón que adquirió identidad de mujer y eso era lo que militaba. Sí, pero estaba muy claro que la identidad del niño no se podía tocar, que eso era asunto de adultos, que los adultos hacían con su vida lo que querían, pero que los niños no se podían tocar. Así que hay mucha gente, tanto simpatizantes de causas conservadoras como no simpatizantes, que creen en el sentido común, que creen que Puerto Rico puede tener un futuro mejor si nosotros cuidamos y guardamos y protegemos la inocencia de los niños y cuidamos, ¿verdad?, la dieta espiritual y no espiritual también, porque ¿verdad? Hay música, hay cultura, hay muchas cosas que le llegan a la vida del niño y tenemos que tener una responsabilidad, especialmente los que son padres tienen que asumir, no que otros le van a educar a sus hijos, sino que esa responsabilidad le toca a usted y que gracias a Dios hay ministerios, hay organizaciones, hay librerías cristianas que tienen excelentes materiales para que usted los lea y usted pueda sentarse y educar a sus hijos a tiempo y más en un momento como el que vivimos hoy, la educación en estas áreas empieza más temprano. Mire, papá y mamá, yo soy madre y yo sé que yo tengo derechos y también deberes. Si no estamos educando sobre todo lo que hay sobre el tapete, si no educamos sobre sexualidad saludable, si no educamos sobre sustancias controladas, si no educamos sobre todo contenido y no nos sentamos con calma y con tolerancia y buscamos buenas lecturas que las hay, mire, estamos siendo irresponsables. Así es una verdad dura y duele. Y sabemos que la tenemos dura. Yo estoy criando y estoy compitiendo todo el tiempo con las ideas contrarias, pero con amor, con misericordia y con buscando ayuda, ¿verdad?, buena que existe. Así es que pueden entrar en la página de Alerta Cristiano. Allí, ¿verdad?, vamos a seguir colocando qué es lo que va pasando con este proyecto del Senado 1000. Pueden llamar al 724-2030 al presidente del Senado, a la Comisión de Salud y de Familia del Senado. Si usted no está de acuerdo con este proyecto del Senado 1000, llámelo y dígalo. Pastor, en 30 segundos. Bueno, o sea, si usted como papá cumple con su rol de educar y mantiene abierta la línea de comunicación, sus hijos podrán estar caminando en un campo minado allá afuera. Pero ese amor, ese respeto por papá y mamá lo van a guardar de cuando vean y se vean en situaciones difíciles donde tengan que tomar decisión, van a honrar a sus padres y van a honrar todas las enseñanzas valiosas que usted les dio. Así que tiene que darlas. Amén. Eso han sido palabras certeras y con luz. Ya sabe, vamos a continuar con ese tema en adelante en Alerta Cristiano, de regreso en otras ocasiones para revisitarlo.
Alerta Cristiano. Ha sido un placer su audiencia. Dios les bendiga.